Mis padres se negaron a ayudarme cuando estuve enfermo. Ahora quieren que críe a los hijos de mi hermano, así que les di una llamada de atención que no olvidarán. Tengo 31 años, soy hombre y no he tenido contacto con mis padres desde hace casi 6 años, tras ser diagnosticado con diabetes tipo 2. Les pedí ayuda con el coste de mi medicación, ya que mi seguro no la cubría. En ese momento estaba entre trabajos, así que tenía poco dinero, y todo el mundo sabe lo caras que son las medicinas. Pero como de costumbre, mis padres me decepcionaron. Tuvimos una discusión bastante fuerte cuando se negaron, y les dije que había sido un poco estúpido por mi parte esperar algo de ellos en primer lugar, ya que nunca se habían preocupado por mí en absoluto. Nunca intentaron disculparse conmigo después de eso. Así que dejamos de hablar. Incluso cuando nos veíamos en reuniones familiares, no hablábamos. Sin embargo, estaban en buenos términos con mi hermano, a pesar de que era un completo desastre, lo cual no es sorprendente, ya que siempre fue su favorito. Mi hermano mayor, Javier, de 39 años, es un alcohólico funcional de alto rendimiento y, lamentablemente, lo ha sido durante los últimos 8 años. Ha estado sobrio varias veces, pero nunca ha logrado mantenerse así. Sinceramente, me da pena por él, porque hace un par de meses perdió a su esposa en un accidente y se quedó con 2 niños, ambos varones menores de 10 años, a su cargo. Conocía a su esposa. Era una persona maravillosa y dulce, y creo que era lo único que le impedía convertirse en un alcohólico desatado y furioso que no se molestaba en hacer nada más que beber hasta quedarse inconsciente todos los días. El duelo solo empeoró las cosas, y lo despidieron de su trabajo poco después de que su esposa falleciera porque ni siquiera se había molestado en presentarse o explicar su ausencia. Todos los días, dejaba a sus hijos en casa de sus suegros o en casa de nuestros padres, y luego pasaba el resto del día bebiendo en casa. Solo se despertaba lo suficiente como para conducir a recoger a sus hijos, llevarlos a casa y luego acostarlos. Al día siguiente, repetía lo mismo. Hace aproximadamente una semana, había dejado a sus hijos en casa de nuestros padres y dijo que volvería a recogerlos al final del día, como de costumbre. Pero un par de horas después, les envió un mensaje diciendo que no regresaría porque sabía que no era un buen padre para sus hijos y no quería que crecieran con él. Por lo tanto, los dejaba con mis padres porque sabía que ellos podrían cuidarlos mejor y les deseaba suerte. También había bloqueado a nuestros padres y a sus suegros después de eso, para que tampoco pudieran contactarlo, y nadie sabía dónde estaba. Después de un par de días intentando averiguar dónde estaba, se dieron por vencidos y mis padres decidieron contactarme para contarme todo esto, con el fin de pedirme ayuda financiera. Ambos mis padres están jubilados ahora, y tienen fondos de jubilación reservados para ellos. Pero si empiezan a cuidar a los niños, necesitarán más dinero, y no están seguros de poder mantenerse a sí mismos y a los niños solo con el dinero que tienen. Los suegros de Javier ya se han rendido y han dicho que no podrán asumir esta responsabilidad. Así que soy la única persona en la que pueden contar porque soy familia y ahora dependían de mí. Realmente no he tenido mucho contacto con Javier en los últimos años. No estábamos mal, pero tampoco éramos muy cercanos. Supongo que podría ser por la diferencia de edad, pero nunca fuimos muy fraternales el uno con el otro. Así que me gustaban mis sobrinos, pero me parecía injusto que me pidieran ayuda, especialmente cuando sabía que tenían los recursos y los medios para criar a los niños por su cuenta. Mis padres eran bastante pudientes cuando trabajaban. Así que me costaba creer que no pudieran criar a 2 niños por su cuenta sin mi ayuda financiera. Les dije que, por mucho que quisiera que los niños tuvieran un futuro brillante, no podía apartar el mío y darles prioridad. Así que no les iba a ayudar económicamente. En lugar de respetarlo, mis padres empezaron a discutir conmigo y dijeron que, como miembro de la familia, debía darme cuenta de que estábamos juntos en esto y que necesitaba ayudarles. Me pareció bastante cómico porque todavía recordaba lo que me habían dicho cuando les pedí ayuda con mis gastos médicos hace 6 años. Y les repetí las mismas palabras: no cuenten con nosotros solo porque somos su familia. Tienen que resolver algunas cosas por su cuenta.
Eso es lo que me habían dicho cuando les dije que necesitaba que me ayudaran un par de meses con el coste de la medicación, ya que era necesaria y cara, pero todo lo demás lo manejaría yo solo, y ni siquiera era mucho dinero. Finalmente, pude hacerlo por mi cuenta después de recortar muchos gastos, algo que no habría tenido que hacer si me hubieran ayudado. Pero lo que pedían aquí era mucho dinero cada año. Y yo también tenía un futuro que pensar. De hecho, si planeo tener hijos propios en 1 o 2 años, ya que mi esposa, de 30 años, mujer, y yo también llevamos 2 años casados. Así que no es práctico para mí comprometerme a contribuir a ayudarles. Y se lo dejé muy claro. Además, no hemos estado en contacto en los últimos 6 años. ¿Qué esperaban de todos modos? Se enfadaron mucho cuando les repetí sus propias palabras. Dijeron que era un imbécil y que no podían creer que les estuviera dando la espalda así solo por algo que había sucedido hace 6 años. Luego empezaron a manipularme emocionalmente y me preguntaron si yo, en su lugar, habría dicho lo mismo. Así que les dije que si estuviera en su lugar, habría llamado a los servicios sociales y los habría dejado que se encargaran, porque esto era demasiado para mí. Entonces colgué. Pero mis padres se lo contaron a todo el mundo sobre el comentario de los servicios sociales que había hecho y cómo me había negado a ayudarles. Y ahora el resto de la familia me está enviando mensajes para hacerme saber que estoy siendo muy desalmado en este momento. No entiendo qué hacer. Soy culpable por decirles a mis padres que no les ayudaría económicamente a criar a los hijos de mi hermano alcohólico y vago. Supongo que no fui exactamente claro sobre mi relación con mi hermano y su familia. Primero, conocí a su esposa antes de que se casaran porque íbamos a la misma universidad y fue una feliz coincidencia. Segundo, nunca intenté dejar de contactar con mi hermano, pero supongo que sucedió porque después de apartar a mis padres de mi vida, él también dejó de hablarme. Me felicitó por mi boda hace un par de años, pero eso fue todo. Así que supongo que él también había empezado a distanciarse de mí después de mi pelea con mis padres. Y supongo que lo resentí un poco por eso. Y sí, aunque había mantenido el contacto cero con mis padres, nunca los había bloqueado. Realmente no tengo ninguna razón para ello. Supongo que simplemente lo olvidé o nunca lo encontré necesario porque la última vez que peleamos hace 6 años, creí que eventualmente se pondrían en contacto conmigo para disculparse o al menos para intentar hablar conmigo. Y por eso había mantenido esa puerta abierta. Pero cuando no lo hicieron, decidí olvidarlo. Así que nunca los bloqueé. Y lo más importante, no le dije a mis padres que informaran de esta situación a los servicios sociales porque no me importaba el bienestar de mis sobrinos, sino porque no creo que tener un alcohólico como padre les estuviera ayudando en nada. Si mis padres realmente tenían dificultades para lidiar con ellos, ¿qué otra opción tenían de todos modos? No quise que sonara como si fuera un insensible, así que eso podría haber sido malinterpretado y sacado de contexto, pero solo quería poner fin a esa conversación. Sin embargo, en última instancia, es su elección lo que quieran hacer. Eso está dicho. Así que espero que esto les dé más contexto sobre mi relación con mi familia. Finalmente bloqueé a mis padres después de 6 años al darme cuenta de que no iba a salir nada bueno de esto. También bloqueé a todos mis parientes que me habían enviado mensajes para decirme que estaba equivocado por lo que estaba haciendo y que era inexpresivo y sin corazón. Estas son las mismas personas que me vieron ser tratado mal toda mi vida y nunca intervinieron por mí. Pero ahora, solo porque me negué a ayudar a mis padres cuando lo necesitaban, yo soy el malo. Sí, claro. Mis padres siempre han sido cerrados y distantes conmigo. E incluso cuando era más joven, podía ver lo diferente que me trataban a mí que a mi hermano. Ni siquiera se molestaron en fingir cuando estábamos con el resto de nuestra familia. Así que no era un gran secreto que mis padres tenían un favorito y no era yo, y nadie jamás intervino por mí. Así que no creo que tenga que tolerar nada de esto. Por eso mi esposa y yo decidimos que, obviamente, mantendríamos el contacto cero con mis padres, pero también cortaríamos por completo a la familia de mi lado. No necesitamos esa negatividad en nuestras vidas.
Para ser honesto, la familia de mi esposa es prácticamente mi familia a estas alturas, así que no es como si me fuera a perder nada. De todos modos, celebramos todos los eventos importantes con su familia, así que no creo que esto marque una gran diferencia para ninguno de los dos. De hecho, siento que un gran peso se ha quitado de mis hombros porque incluso en el pasado, mi familia me insinuaba ocasionalmente que mis padres se estaban haciendo mayores y que estaban solos. Así que probablemente debería arreglar las cosas con ellos antes de que sea demasiado tarde. Y nunca pude explicarles que no era yo quien necesitaba arreglar nada. Eran ellos quienes necesitaban venir a mí. Y hasta que lo hicieran, yo no iba a dejar de lado mi respeto por mí mismo y a ir a ellos. Pero ahora, no tengo que explicarle eso a nadie porque nadie volverá a molestarme por mis padres. Los había bloqueado, así que no podían contactarme de otra manera. Y así tuvieron que venir a verme en persona. O al menos eso me dijeron cuando me vieron fuera, en el jardín delantero. Fue mi mala suerte estar ahí en primer lugar, ya que pensé que hoy sería un buen día para podar algunos de los setos. Así que estuve fuera por la mañana y luego mis padres llegaron en taxi. Cuando bajaron, intenté correr dentro de la casa, pero ya me habían visto y me dijeron que necesitaba esperar. Por alguna razón, decidí esperar para que pudieran venir y pudiéramos hablar, probablemente porque no quería parecer un idiota cobarde corriendo dentro de la casa para evitar interactuar con ellos. Una vez que estuvieron allí, les dije que no había cambiado de opinión y que si eso era lo que querían hablar conmigo, podían irse, ya que sería una pérdida de mi tiempo y del suyo. Pero me dijeron que no habían venido a discutir sobre los niños y la ayuda financiera que necesitaban de mí. Al parecer, habían venido a hablar conmigo sobre nuestra relación como padres e hijos. Me pareció muy confuso porque habían pasado 6 años y no habíamos hablado bien. Así que no pensé que fuera necesario que discutiéramos las cosas ahora. Pero aún así les dejé hablar porque quería ver a dónde querían llegar. Para mi sorpresa, de hecho reconocieron el hecho de que nunca me habían tratado de manera justa y habían sido muy crueles conmigo al no intentar siquiera estar ahí para mí cuando tenía problemas de dinero. Dijeron que estaban muy arrepentidos por la forma en que me habían tratado, pero que simplemente nunca habían esperado tener un segundo hijo y me dijeron que yo era más o menos un accidente, por así decirlo. Explicaron que debido a mí y al segundo embarazo inesperado de mi madre, tuvieron que posponer sus planes indefinidamente y finalmente terminaron sin poder lograr nada de lo que se habían propuesto hacer en primer lugar. Aparentemente, su plan a largo plazo había sido establecerse en un estilo de vida más tradicional, donde mi padre trabajaría, mi madre sería ama de casa, y mi padre planeaba dejar su trabajo y empezar su propio negocio. Mi madre quería quedarse en casa y cuidar de mi hermano. Pero cuando mi madre se quedó embarazada por segunda vez, hicieron cuentas y se dieron cuenta de que sería imposible mantener este tipo de estilo de vida con un solo ingreso. Si mi padre hubiera intentado dejar su trabajo en ese momento, habría sido aún más problemático para nuestra familia. Los nuevos negocios tardan tiempo en alcanzar el punto de equilibrio y él no podía asumir ese tipo de riesgo financiero. Y aunque no estaban contentos con ello, aún así decidieron tenerme y posponer sus planes. Pero con el tiempo, simplemente empezaron a encontrar más y más excusas para no hacer lo que inicialmente se habían propuesto. Y ni siquiera se dieron cuenta. Pero en algún momento, empezaron a resentirme inconscientemente por ello. Y por eso siempre actuaron así conmigo. Pero ahora habían venido a darme finalmente una explicación de por qué nunca habían estado ahí para mí cuando era niño y por qué me trataban de manera diferente, y a pedir perdón por eso también. Fue mucha información para procesar. Así que literalmente tuve que sentarme en los escalones del porche porque me costaba procesarlo todo a la vez. Dada la forma en que fui tratado toda mi vida, no me sorprendió que fuera no deseado y no planeado. Además, la diferencia de edad entre mi hermano y yo daba a entenderlo. Pero el hecho de que me hubieran resentido por algo que ni siquiera era mi culpa fue lo que realmente me rompió. Porque sospechar que algo andaba mal en mi relación con mis padres era una cosa, pero oírlo directamente de sus bocas, no estaba preparado para eso en absoluto.
Así que, después de unos minutos de silencio, les dije que quería que se fueran y que les haría saber cuál era mi respuesta a todo esto más tarde, porque en ese momento, todavía estaba luchando por procesarlo todo. Fueron lo suficientemente respetuosos como para irse después de eso, después de decirme que lamentaban mucho la forma en que me habían tratado una vez más. Luego, después de que se fueron, volví a entrar en la casa y le conté todo lo que mis padres me habían dicho a mi esposa. Y entonces, no sé por qué, simplemente me rompí en llanto después de eso y ella tuvo que consolarme porque estaba extremadamente emocional. Lloré un par de minutos. Y una vez que me recuperé, empecé a pensar en lo que les diría. Sé que no estoy obligado a responderles, y no tengo que hablar con ellos si no quiero, pero siento que esto es algo que realmente quiero abordar. Siendo sincero, ni siquiera he pensado si quiero establecer una relación con ellos después de esto o no. Todo es un lío en mi cabeza ahora mismo, y me llevará algún tiempo tomar una decisión sobre lo que quiero hacer. Hoy, finalmente envié este correo electrónico a mis padres. Voy a pegarlo aquí porque realmente no tengo la energía para entrar en detalles. Esto es lo que envié. Antes de entrar en lo que tengo que decir, me gustaría agradecerles a ambos por venir a mí e intentar aclarar las cosas. Realmente aprecio el hecho de que, aunque haya sido un poco tarde, todavía intentaron enmendar las cosas. Pero a pesar de eso, como dije, fue un poco tarde. Solo puedo imaginar lo que debió sentirse renunciar a sus sueños por un embarazo inesperado. Sé que no debió sentirse bien. Puedo entender que estuvieran molestos por ello, pero honestamente, esa no es una buena razón para haberme tratado como lo hicieron. Siempre me sentí como un ciudadano de segunda clase, incluso en mi propia casa. No puedo explicarles lo horrible que fue saber que, sin importar lo que hiciera, mi hermano siempre sería tratado de manera mucho más diferente y mejor de lo que yo jamás lo sería. Empecé a darme cuenta de que nada de lo que hacía importaría al final, porque mis propios padres nunca se impresionarían conmigo ni se preocuparían por lo que estaba haciendo. No creo que entiendan lo horrible que se sintió eso. Y realmente no puedo ni explicarlo porque a menos que alguien esté en mi situación, no tendrá ni idea. Que les haya llevado tanto tiempo darse cuenta de que cometieron un error al tratarme así es muy triste. Todavía siento que no soy lo suficientemente importante para ustedes porque eso es lo que me han inculcado durante años y años. Y no puedo deshacer todo ese daño con una sola disculpa. Necesito mi espacio y necesito tiempo para procesar esto. Y ni siquiera puedo decirles que tal vez esté listo para reconciliarme con ustedes después de un tiempo. La verdad es que no lo sé. No entiendo por qué les ha costado tanto darse cuenta de algo simple y básico. No se puede tratar mal a los niños toda la vida y esperar que sigan ahí para ustedes cuando sean mayores y los necesiten. Así que, lamento mucho decir esto, realmente valoro la disculpa y la explicación de su comportamiento, pero creo que me ceñiré a mi decisión de mantener el contacto cero con ustedes. Tal vez algún día me sienta diferente y entonces me acercaré a ustedes para reconciliarnos y arreglar las cosas entre nosotros. Pero por ahora, esta es la conclusión a la que he llegado. Y realmente espero que respeten esto y no me contacten de nuevo hasta que esté listo. Muchas gracias. Han pasado 6 días desde que envié ese correo electrónico a mis padres. Después de eso, no me contactaron y pensé que respetarían mi decisión de no estar en contacto con ellos hasta que estuviera listo para hablar con ellos y arreglar nuestra relación. Sin embargo, esta noche, mi esposa y yo decidimos que era una expectativa poco realista pensar que respetarían algo de lo que había dicho. Ambos acabábamos de regresar a casa del trabajo y nos estábamos refrescando cuando el timbre de la puerta empezó a sonar incesantemente. Cuando fui a ver quién era, me di cuenta de que mis padres estaban afuera y ambos parecían muy molestos. Así que abrí la puerta y les dije que todavía no estaba listo para hablar con ellos. Y creo que lo dejé bastante claro en el correo electrónico. Pero mi padre dijo que habían leído el correo electrónico varias veces en los últimos días. Y pensaron que estaba exagerando y que realmente no era para tanto y que ya debería haberlo asimilado. Dijeron que me habían pedido disculpas con la esperanza de que tal vez me ablandara hacia ellos y tratara de entender sus dificultades también, pero en cambio,
yo solo parecía preocuparme por mí mismo y por cómo me sentía. Mi madre me acusó de no preocuparme ni por todos los sacrificios que habían hecho, ya que mi padre había pasado toda su vida trabajando para otra persona cuando todo lo que realmente quería hacer cuando era joven era construir algo propio. Pero había dejado pasar esa oportunidad y el tiempo se le había escapado por mi culpa. Y ella también había hecho muchos sacrificios por mí y por mi hermano. Y mientras que al menos Javier tenía una excusa, él acababa de perder a su esposa, por eso no podía estar ahí para su familia. Yo ni siquiera tenía ese tipo de excusa. Afirmaron que era egoísta por no tener en cuenta todo lo que habían renunciado por mí y que yo seguía actuando como si fuera la única víctima de la situación sin pensar en lo que ellos estaban pasando. Entonces mi padre dijo que el correo electrónico había sido ridículo y que lo habían pensado durante un tiempo, pero que ya no podían respetar esta decisión idiota mía. Habían venido a arreglar las cosas conmigo de una vez por todas. Fue un enfoque realmente extraño, para ser honesto, porque si realmente querían arreglar las cosas conmigo, como decían, deberían haber adoptado un tono diferente conmigo. Pero se estaban volviendo realmente agresivos y eso no me gustó. Además, acababa de regresar a casa del trabajo, así que estaba muy agotado y de mal humor, así que exploté con ellos. Les dije que ellos eran los idiotas porque si realmente pensaban que una disculpa a medias iba a compensar todo lo que me habían hecho pasar en toda mi vida, se equivocaban. Les dije que no les debía absolutamente nada, ya que nunca me habían tratado con ningún tipo de respeto. También les recordé que había sido muy educado con ellos en mi correo electrónico e incluso dije que si respetaban mi decisión de no hablar con ellos todavía, entonces podría haberme resultado un poco más fácil reconciliarme con ellos en el futuro después de haber procesado esto por mi cuenta. Y ellos no tienen derecho a dictar si la forma en que reacciono a algo es una exageración o no. Así que, si creo que no quiero hablar con ellos en este momento, no lo haré y ellos no pueden obligarme a hacerlo. Mi padre intentó interrumpirme, pero le grité y lo callé, diciéndoles a ambos que llamaría a la policía si no se iban. Después de maldecirme un poco, finalmente se fueron y volví a entrar para contarle a mi esposa la conversación que acabábamos de tener. Estaba furioso y le estaba hablando sin parar, y después de que terminé, ella me dijo que debería haberlo visto venir. Me explicó que cuando mis padres vinieron a disculparse conmigo en primer lugar, ella había sentido que tal vez lo estaban haciendo porque se habían dado cuenta de que ahora, como Javier se había ido, solo me tenían a mí en quien confiar en su vejez y solo intentaban manipularme emocionalmente para que los perdonara para poder vivir de mí, ya que ambos estaban jubilados ahora. Y cuando decidí no perdonarlos tan fácilmente, se enfadaron y por eso vinieron a pelear conmigo y tal vez de alguna manera a hacerme perdonarlos, sacando a relucir cuánto habían sacrificado por mí. Y estoy de acuerdo, yo también había pensado algo parecido, pero no quería acusarlos directamente de nada porque todavía quería darles una oportunidad en caso de que la disculpa fuera genuina. Sin embargo, después de esta reciente pelea, sé que ciertamente no lo fue. Y la única razón por la que mis padres intentaban hacer las paces conmigo era porque sabían que ya no podían contar con Javier y necesitaban que estuviera de su lado. Mi esposa y yo estuvimos de acuerdo en que realmente habíamos esquivado una bala al decidir no perdonarlos y no tener contacto con ellos. Incluso después de su disculpa, pudimos ver a través de ellos y eso no les gustó, lo que llevó a la confrontación de hoy. Me alegro de que nos hayan mostrado sus verdaderos colores y no nos hayamos dejado engañar. Han pasado casi 6 meses y supongo que esto estaba pendiente. Así que, por supuesto, la mayoría de la gente quiere saber cómo salieron las cosas con mis padres. Y nos complace decirles que todavía no tenemos contacto con ellos. Y probablemente será así durante mucho tiempo en el futuro, porque después de esa última pelea que tuvimos, mis padres hicieron que su abogado me llamara para decirme que me iban a excluir de su testamento y dejarían todo a Javier y sus hijos. Y le dije al abogado que si querían hacerme daño, tendrían que intentarlo mucho más. Desde entonces, no hemos tenido ninguna interacción porque supongo que olvidaron que realmente ya no me importaba. Y me alegro mucho de que no hablemos, porque por lo que sé, solo se están volviendo más insoportables con cada día que pasa, ya que todavía hablan mal de mí en sus redes sociales y mis parientes simplemente se ríen,
Lo cual está bien porque sé que me va mejor en la vida que a ellos, así que realmente no me importa. En cuanto a Javier, me enteré por un primo mío que reapareció y se llevó a sus hijos para poder trasladarse a su nuevo trabajo en Los Ángeles. Estuvo completamente desaparecido durante 2 meses y luego, de repente, apareció en casa de nuestros padres, se disculpó con ellos por hacerles pasar por tantas cosas y luego se llevó a sus hijos. Me alegro de que las cosas vayan mejor para él ahora. Espero que pueda cuidar de su familia y le deseo sinceramente lo mejor. Ya ha tenido suficientes problemas en el pasado. Y aunque no estamos exactamente en términos de hablar, tampoco lo considero un mal tipo. Ahora, volviendo a mi esposa y a mí, recuerdo que dijimos que planeábamos empezar nuestra propia familia. Así que finalmente lo hicimos y en solo 6 meses, vamos a tener un bebé y nunca hemos sido más felices. Hicimos el anuncio hace un par de semanas y Javier nos felicitó y nos deseó suerte para el futuro. Y mis padres decidieron publicar un mensaje críptico sobre cómo los abuelos nunca reciben su reconocimiento el mismo día para buscar atención, lo cual es de esperar. De todos modos, mi esposa y yo estamos encantados y esperamos con ansias este nuevo capítulo.